Hermanos, algunos no les conozco y no tuve la oportunidad tampoco de saludarles. En el nombre del Señor, un muy buen día. Para nosotros, cantar de reyes, sabemos de reyes, pero no estamos bajo un sistema monárquico donde hay monarquía, que es donde gobierna un rey. Vivimos bajo otro sistema. ¿Cuál es el sistema? No, en Colombia no tenemos monarquía. ¿Qué tenemos? Democracia, ¿cierto? Gracias, hermano. Que el pueblo elige, ¿cierto? Entonces no nos cabe en la cabeza de pensar en reyes. Claro, cantamos de nuestro rey Jesús y nos enseñaron aún los que venimos de la extracción católico-romana, que allá había ese Jesús y con una coronita aquí encima y el rey, y siempre se habla del rey. Yo creo que Yanel, que tiene algo del concepto de la monarquía por allá en Australia, porque ellos saben un poco más de reyes, como en Inglaterra, como en España, cierto que hay reyes en esa antigua Europa. Aún alrededor de Israel hay muchos reinos. Y pensaba en esa canción, y el hermano Jaime nos decía, y todo reino caerá. Muchos reinos se reunirán contra Israel muy pronto en aquel día. Pero el rey de reyes, el rey de Israel, los destruirá. Tal vez no alcancemos a captar eso, repito, hermanos, porque en nuestra mente no hay cosas de reyes, de reinados. Tenemos un presidente, bueno o malo, tenemos presidente, ¿cierto? Por eso no nos cabe en la cabeza, hermanos, pero si cantamos con inteligencia, nos va a hacer ver, hermanos, algo espectacular. En Salmos dice que Él es Rey eterno. Entonces creo yo, viendo esa escritura, que Dios desde la eternidad es Rey. No es un demócrata, es Rey, tiene corona. Y el Rey manda y los súbditos obedecen. No es el tema, no es el tema. Sencillamente era en relación con las canciones que estábamos cantando. Voy a hacer rápidamente unas preguntas. ¿Qué es el bautismo? Rápido. Hay un paso de obediencia, muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde dice en la Biblia que el bautismo es un paso de obediencia? ¿Quién le enseñó a ustedes? ¿Qué es el bautismo? Hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva usted de creyente? Dígame, ¿cuánto? No importa los que lleven de años o meses, ¿cuántos? Díganos al mismo tiempo, ¿cuántos? ¿No hay creyentes aquí? Perdón, yo creo que no debo estar predicando algo aquí o lo voy a predicar a incrédulos. No, perdón, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva usted creyente? Duro, ¿cuántos? ¿Ven? Ni podemos entender. 3, 4, 9, 8, 20, 50 años, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué es el bautismo? Muerte y resurrección. ¿Eso es bautismo? ¿Una qué? ¿Confesión o profesión? Confesión, confesión. ¿Qué sabes del bautismo? ¿Te bautizaron aquí? ¿Y qué sabes del bautismo? ¿Qué sabe del bautismo, de su bautismo, hermana? Hermano, ¿qué sabe? Ah, es un paso de obediencia. Entonces, los ancianos tienen que rapidito, ¿qué? Creí en Jesús, écheme al agua. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia. ¿Y qué? Ah, porque es que quiero estar en la cena. Y para estar en la cena, pues entonces, ¿debo qué?
¿Lo dijimos así más de una vez? ¿Cuánto tiempo sacaste para preguntar qué era el bautismo? ¿Qué ibas a hacer? ¿Cuánto tiempo, hermano, cuando usted se va a bautizar, sacó tiempo para decir, caramba, yo debo saber qué es en lo que me voy a meter? ¿Alguna vez sacamos ese tiempo? Qué cosa de delicada, hermanos. Y si no conocemos las cosas, ¿cuál va a ser el resultado? Un fracaso hacia adelante. Esa es un área de tantas en la vida cristiana. Y les invito a que vayamos, vamos a Romanos capítulo 6. ¿Cuántas clases de bautismos aprendemos en la Biblia? ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? A ver, háblenme, duro bien atrás, no importa la barrabasada que vayan a decir, tranquilos. A ver, o sea, Bernal. Bautismo en el Espíritu Santo, bueno, muy bien, Faber, ¿qué más? Inmersión en el agua, bueno, son clases de bautismo, esas son prácticas bautismales. Bueno, muy bien. ¿Cuántas expresiones textuales hablan de bautismo en la Biblia? Están bien marcadas. Hágale, tocayo. El bautismo de Juan, uno, muy bien. El bautismo del Espíritu Santo y en el Hijo, muy bien. Y hay una, hace falta una. Le decía al hermano James, cuando yo conocí a mi Señor hace casi 50 años, aquella noche que el Espíritu me convenció, vi a mi Salvador muriendo en la cruz y que Él moría por mis pecados y que debía aceptarlo para recibir la vida eterna. Y esa noche, después de batallar, dije, a Santa Rosa o al charco, como dicen los paisas, creo en Él y lo recibo como mi Salvador. Yo no sabía nada más, pero más adelante empecé a mirar por qué Él vino ahí. Sí. Oiga, ¿qué fue? Después de años entendí que el Padre lo había enviado y entendí que otra persona que yo había escuchado que se llamaba Espíritu Santo me había convencido y empecé a entender un poco más de quién era mi Salvador en ese que yo había creído. Hermanos, ¿cómo nos es necesario conocer a Dios? No conocer la costumbre de lo que nos han enseñado y las normas que son buenas y prácticas buenas en la asamblea o en la iglesia de Dios. ¿Cuánto conoces de ese bautismo, hermano? ¿Cuánto conoces de él? Vamos a Romanos 6. ¿Hasta qué hora, hermano? ¿Hasta las 12? Dice el contexto en general, tenemos que irnos unos versículos atrás del 6, el 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, terminemos el versículo. Todos a las tres. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿qué pasa? Creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a dejar ahí, hermanos, porque seguramente no vamos a poder avanzar más. Bendito Dios, te agradecemos por la divina persona de nuestro Salvador. Te agradecemos, Padre, por tu Espíritu bendito que le colocó en el corazón a Pablo escribir esto, para nosotros tener claridad hoy de lo que significa el bautismo y entendernos la magnitud de lo que es una nueva vida. Te agradecemos que tu Espíritu sea el mismo que hizo eso en Pablo aquellos días que él escribió esta carta, le escriba a nuestro corazón y a nuestra mente esta mañana y actuemos en consecuencia. En tu Hijo te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Los que hemos creído nos identificamos con el Señor Jesucristo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Tres bautismos están identificados claramente en la Biblia. El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de los creyentes y el bautismo especial. Un bautismo que solo el Señor Jesús sabía, dice, y ese bautismo del cual yo no quiero que llegue ese día. Tres expresiones textuales. Y los reto a que vayan y miren en sus Biblias y busquen sobre lo que significa esa palabra bautismo. Ahora, dice el versículo 3, los que hemos creído nos identificamos. ¿Qué significa bautismo? Ahora sí, ¿qué significa bautismo? Rápido, ¿qué significa bautismo? Uy, hermano Víctor, ¿qué pasa? ¿Qué significa bautismo? Identidad, identificación. Eso es lo que significa bautismo. Ahora, vamos a mirar la expresión textual más adelante de lo que realmente significa esa palabra, ¿cierto? Y el objetivo de esa palabra. Pero la palabra bautismo es el proceso, la palabra griega es baptisma, esa es la palabra griega.
y consiste en un proceso de inmersión, sumersión, con el objetivo de empapar, de mojar. Ahora, esa parte sí tenemos clara. En aquel entonces, los que teñían la ropa sacaban los hilos de algodón y colocaban una taza con un color, como el achiote que conocemos aquí, y cogían y lo metían ahí, y ese hilo blanco del algodón lo sacaban del color diferente. Eso era la inmersión, el meter allí, empapar esa fibra y sacarla de un color diferente. Esa era la parte práctica. Por eso, cuando Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento de los pecados, estaban que se identificaran con ese nuevo mensaje que él traía, que no siguieran el concepto religioso judaico. Está hablándole a los judíos. Llega el Señor Jesús, salva, entendemos, y que viene el bautismo del cual nosotros hemos sido bautizados, colocados allí. Y luego está el tercero, que es el bautismo. Los abrumadores sufrimientos y juicio a los que se sometió voluntariamente nuestro Señor Jesús en la cruz. En Lucas 12:50 está explícito. Esas son las tres clases. Inmerso, empapado, el Señor Jesús se empapó de esos sufrimientos. El que no conoció pecado. Hermanos, Deuteronomio dice, creo que es 21, dice, si alguno hubiese cometido pecado que sea digno de muerte y lo hicierais morir, entonces lo colocaréis en un madero, lo colgaréis. Porque maldito por Dios el que es colgado en el madero. Pero no dejaréis su cuerpo hasta la mañana. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó allá? Si alguno hubiese cometido pecado digno de muerte, lo colgaréis. Porque maldito por Dios el que es colgado en un madero. Entonces, allá estuvo una maldición. Allá se impregnó el Señor Jesús de la maldición que era para usted y para mí. Y ahora me he empapado de esa obra tan impresionante que Él hizo para mí. Lo tengo claro aquí en mi mente. Ahora, el verbo bautizar. Cuando les hacía la pregunta, ¿qué es bautizar? ¿Y qué es bautizar? El verbo como tal es teñir, es cambiar de color, es sacar algo nuevo, no lo mismo que era. El versículo 3 dice, si ya tenemos claro esta concepción de que es impregnarse, recibir algo completamente diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Que creo que la iglesia, muchos no hemos entendido. Creemos que el bautismo es sencillamente un paso de obediencia. Eso no es donde dice eso en la Biblia. ¿Quién le enseñó a usted eso? ¿James? ¿O su pastor? ¿O sus ancianos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hermanos,
Eso no es el bautismo. El bautismo es identificación con ese color diferente donde fui sumergido, no aquí en el agua. ¿Con qué color la sumergieron? ¿Con rojo, azul o con agua transparente? Porque parece que no cambió de color. Porque si tenemos claro que fuera literalmente sacar algo diferente ahí, le habrían echado como anilina para que saliera de color negro o blanco. Hermanos, el bautismo es identificación, pero aquí habla de un bautismo espectacular. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados, ¿en quién? En la pila de Pereira, de la iglesia del local bíblico en Pereira. ¿Es eso? ¿En quién es? En Cristo Jesús. ¿Te bautizaste en el Señor Jesucristo? ¿Te has identificado plenamente con el Señor Jesucristo? Ese Salvador, el Rey eterno, el que vivió desde la eternidad, al que el Padre le dijo, es tiempo, vaya y muera por él. Vaya, hijo, muera por Víctor. ¿Usted tiene claro que así es su Salvador? Que el Dios eterno vino a sufrir ese bautismo, el bautismo de la muerte, para darle vida a usted. ¿Tiene eso completamente claro o no lo tiene? ¿No sabemos que hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo era el Señor Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Un niño? ¿Tuvieron que cambiarle los pañales? ¿Tuvieron que bañarlo? ¿Tuvieron que María le daría con una cucharadita y le decía, Jesús, abra la boca un avioncito para que coma? ¿Quién sabe cuántas cosas tuvo que enseñarle al Creador en esa persona humana? ¿Se identifica con él así? Cuando él era así. Empezó a crecer, empezó a aprender, caminaba, se cansaba, tenía hambre, sentía ira, sentía dolor, sentía angustia. ¿Se ha identificado con él así, hermana, hermano? ¿Lo ha visto así de alguna forma? Cuando tiene todos los problemas, se ha identificado con los problemas que él vivía a diario, cómo le avergonzaban, cómo se burlaban de él, cómo le maldecían, cómo decían cosas, cómo lo vilipendiaban. Se ha identificado así con él. ¿Qué tanto conoce de su Salvador? Porque aquí dice que hemos sido identificados, bautizados en el Señor Jesucristo. Y habla específicamente en la muerte de él. Pasó el tiempo y llegó hasta la cruz y murió. Entregó su vida. Cuando Jesús resucitó, ¿era el mismo que había muerto? ¿Qué está pasando por la cabeza? ¿Era el mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto sabe usted de su bautismo, hermano? ¿Cuántas veces ha leído Romanos 6? Dígame. Dígame. ¿Y entonces qué sabe de su bautismo en Cristo Jesús?
Indudablemente es diferente. Estamos reunidos aquí después de que resucitó y viene y atraviesa las paredes. Eso nunca lo había hecho. ¿Qué pasó con su cuerpo? Cambió. Un cuerpo glorificado, ¿cierto? Muchas cosas espectaculares sucedieron. Antes lo trataban de tú a tú. Oiga, maestro, oiga, Señor, oiga, Jesús. Pero cuando aparece ahí en medio de unas paredes, todo cerrado, ¿qué dice alguno? Rey mío, Dios mío y Señor mío. Empezó a entender que era diferente. Como quisiera que hubiera tiempo para mirar un poco más de esto, hermanos, y hacernos mirar esa cosa tan espectacular que sucedió en él y que todo creyente debería tener claro en el bautismo, en la identificación total con el Señor Jesucristo. ¿No sabemos? Aquí hay una buena pregunta que es el Espíritu Santo. ¿O no sabéis que hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuánto tiempo sacamos para preguntarnos sobre ese versículo? Esa partecita siquiera, que es haber sido bautizados en su muerte. ¿Cuánto tiempo usted? Levante la mano, ¿quién ha leído Romanos? No me digan todos, no, siempre pregunto, ¿quién? Yo la he leído. Bueno, muy bien. ¿Cuántas veces ha sacado tiempo para pensar en eso? Pero ¿saben qué, hermanos? Leemos la Biblia por la mañana y cumplimos con leer. Y entonces el ritual de la mañana ya lo cumplí. Y luego me voy a orar un ratico y le voy a decir, Señor, le ruego mi día. ¿Y qué pasó? Cumplí con el ritual. Y pasaron 6 días haciendo lo mismo. Una buena vida y llegó el domingo. Y entonces, ¿qué digo en mi ritual? Es tiempo de ir a la cena del Señor. Porque hay que reunirnos. Porque es el tiempo de la iglesia. Pero ni siquiera hemos conocido lo que significa realmente la muerte, la identificación con nuestro Señor Jesús. ¿Saben en qué se convierte eso, hermanos? En ritualismo, en religiosidad. Por eso entonces cuando viene y la hermana Carmen no la pude saludar porque estuve muy ocupado, es que el hermano Víctor no me saludó, yo no vuelvo a la iglesia. Eso no se preocupan por mí. Cosas por el estilo empiezan a afectarnos porque no hemos conocido realmente de esto que el Señor nos está diciendo. Pero cumplimos cada 8 días con el ir al culto, porque creemos que este es el sitio donde podemos mostrar santidad a Dios, donde podemos entender quién es Dios. Hemos sido bautizados en su muerte. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo fue el bautismo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cogieron y la metieron de una o qué hizo? ¿La pararon primero? ¿Y luego qué hicieron? ¡Fum! ¿Y qué más? ¡Fua! Volvió y salió. ¿O no? Ah, todos lo sabemos, mire hermano, somos prácticos. ¿Hay alguno aquí que le echaron agüita en la cabeza en algún lado por ahí, como algún grupo bautiza ahí con un poquito de agua encima? ¿No? Porque hay otras formas que bautizan, ¿no? Nosotros tenemos esa buena práctica. Pero aquí dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, por la identificación con nuestro Señor. ¿Qué es lo que simboliza cuando nos ponen aquí, ahí de pie? ¿Y qué nos dicen incluso muchas veces?
Alguien quiere dedicarle unos versículos y se paran allá las hermanas y los hermanos y ¿qué? Quiero dedicarle que la nueva vida y empezamos. Y mientras nos van sumergiendo, hasta cantan o cantamos un himno, ¿cierto? ¿Acorde con qué? Con el bautismo. ¿No lo hemos hecho? Hermano, yo lo he hecho 20,000 veces. Cuando estamos parados, ¿qué nos dicen? ¿Quieres dar testimonio? Y nos dicen, Víctor, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Y qué decimos? Sí, yo he creído. Entonces, te bautizo o te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y lo metemos o nos meten y nos sacan. ¿Y qué pasó? Ya cumplimos con el bautismo. Tratamos de hacerlo antes de la cena para que vayamos, nos cambiemos, nos sequemos y podamos venir a participar de la mesa. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia. Hermanos, aquí dice claramente que somos sepultados. ¿Qué pasó después de que al Señor Jesús le hicieron en la cruz? ¿De que murió? ¿Qué pasó? Tengan esa pregunta ahí. Hasta aquí, ¿cuánto se identifica usted con el Jesús que estuvo hasta antes de la cruz, en su muerte? ¿Cuánto se identifica con él? Si yo me identifico con él hacía algo bien interesante. ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Predicaba. ¿Qué predicaba? Su palabra, lo que su padre era, lo que él era, la obra que venía a hacer. Muy bien. Cuando lo acusaban de que usted está diciendo mentiras o algo, él podía decirles unas cosas como la siguiente. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Nos identificamos con Jesús? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Cuántos pueden decir, quién de ustedes me acusa de pecado? Pero decimos que nos identificamos con Jesús. Y yo me reúno en una asamblea de sana doctrina, allá en el local bíblico. Yo me identifico con Jesús. Llenamos, hermanos, como sapos, inflamos, hermanos, nuestro pecho. Pero nos identificamos con esa vida pura del Señor hasta allá, hasta la cruz. ¿Ha entendido, hermana, hermano? Yo, Víctor, he entendido lo que significa el verdadero bautismo, la identificación con Jesús en su vida. Ahora, llegó aquel momento aciago de aquel viernes. Y murió. Recibió el castigo sin tener por qué. Y murió. Ese anterior Jesús murió. Hasta ahí ese murió. ¿Se identifica con él? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Se identifica? Yo sí. Hasta ahí me identifico con él. Señor, yo era y así lo creo y sé lo que has hecho por mí. Muy bien, Víctor. Señor, me identifico con algo que está pasando ahí. Tu padre te está maldiciendo por mi pecado.
Señor Jesús, yo debería estar en tu lugar. ¿Nos identificamos así con la muerte de Él? ¿Realmente creemos que Jesús está pagando el precio de mi pecado ahí en la cruz? ¿Me identifico con Él? Hermanos y amigos, no fue gratuito eso que pasó ahí. Él quiere que entendamos, el Eterno Padre quiere que entendamos lo que sucedió en esa cruz. Entonces es cuando estamos bajando al agua, ¿cierto? Ahí en la muerte se acabó la vida. Ese anterior Víctor que estaba ahí haciendo las locuras ha entendido que murió ahí en la cruz. Como él murió, me identifico con su muerte. Ese viejo Víctor ahí quedó. ¿Realmente usted lo ha entendido así, hermana, hermano? Él murió. Ese viejo Víctor, el sinvergüenza, el adúltero, el borracho, el mentiroso, ahí murió ese viejo hombre. ¿Seguro, Víctor? ¿Seguro, Luisa? ¿Marta? ¿Juan? ¿Seguro? ¿Se identifica así? ¿Te identificas así conmigo, muriendo aquí en la cruz? Como yo morí aquí, ¿te estás identificando conmigo así, con esa vida pasada, muriendo aquí? Muy bien. Ahora, somos sepultados. Ahí quedó ese viejo Víctor crucificado ahí, identificándose con él. Pasó un tiempo difícil. Llegaron unas horas y lo bajaron. ¿Y qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con su cuerpo? Lo llevaron a una sepultura. Lo llevaron a una sepultura. ¿Qué significa muerto? ¿Qué significa morir? Duro, digan sinvergüenzas. A ver, ¿qué significa morir? Muerte, ¿qué significa? Sin vida, ¿qué más? ¿Cómo? Dejar de existir en este plano, ¿qué más? Hermanos, si no sabemos qué significa morir, no podremos entender lo que significa vivir una nueva vida. ¿Recuerdan en Génesis una advertencia que el Señor le hizo al ser humano si llegaban a pecar? ¿Cuál era? El día que me desobedezcas, si llegas a desobedecerme, ciertamente ¿qué? Morirás. Es decir, ciertamente vas a quedar separado de mí. Eso es lo que significa morir. Literalmente, es separación. Eso es lo que significa morir. Separación. Ahora, no hay forma ya de estar con Dios al morir.
Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. No más separados eternamente de Dios. Ahora, Juan 6. No hay tiempo de ir hasta allá, hermanos. El versículo 50 y 51. El creyente ha quedado liberado ahora y eternamente de esa separación. Leámoslo, hermanos. No importa que no alcancemos, hermanos, a siquiera avanzar un poco más. Muy bien, gracias, hermano. Este hombre anda en la carne, vea, ya está pensando ahí en el chicharrón, ya está pensando en la carne. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Quién comió de la carne del Señor Jesús aquí? ¿Quién comió? ¿Quién comió? ¿Nadie más? Oiga, ¿qué pasó? ¿Aquí ninguno comió de la carne de Jesús? Yo sí comí. ¿Alguien más? ¿Alguien me acompañó a eso? ¿El resto no? ¿Qué dijo? El que cree en mí es haber comido de su carne. Me identifico con él. Tengo vida y me dio la vida eterna. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó? El Señor Jesús nos ha liberado de la separación eterna de Dios. Amigo que nos visita esta mañana, usted en sus pecados, por ser pecadora o por ser pecador, está separado de Dios eternamente. Y va a morir así. Eternamente va a estar separada de Dios. Va a estar separado de Dios. Pero si cree en Jesús, se identifica con Él, cree a su palabra, Él vuelve a unirle, vuelve a traerle a Él a través del Señor Jesucristo. Eso es identificarse con Él. Puede hacerlo esta mañana. No tiene que pagar. No tiene que ir a hacer algo espectacular. Sencillamente decirle, hoy he entendido, Señor Jesús, que tú eres el puente para llevarme a Dios, que tú pagaste por mí en la cruz. Hoy acepto que tú eres mi Salvador, porque soy una pecadora, porque soy un pecador y te necesito y quiero vivir eternamente contigo. Y aquí veo que tú dices que si creo me das vida eterna, pues entonces creo en ti hoy de todo corazón. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando nos identificamos con Él. Fue puesto en la tumba, la muerte lo separó de esta vida, su cuerpo fue separado de su alma, de su espíritu. ¿Recordamos cómo fue la muerte de Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Abrió sus brazos, entregó su espíritu, cogieron el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Ya no podía andar, ya no podía caminar. Fue necesario que lo cogieran y lo pusieran allá en esa tumba. Quedó separado de esta vida. Ya no lo vieron los apóstoles, sus amigos, su mamá, sus hermanos, ya no lo vieron. ¿Y qué decían? Algunos dijeron, oiga, eso sucedió hace 3 días y nada. Y él dijo que nosotros esperábamos que él era que nos iba a ayudar, que nos iba a redimir, que iba a ponernos encima. ¿Y qué va? Murió. ¿Y qué sucede con los muertos? ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Y qué puede hacer un muerto? No qué hace, sino qué puede hacer. Nada.
Hermana, hermano, ¿usted todavía sigue pensando en ese Jesús muerto allá en la tumba? Pobrecito allá, mírelo. Ay, cómo será esa tumba oscura ahí por dentro, pobrecito, 3 días ahí. ¿Sigue pensando eso? ¿Se identifica sencillamente con el cuerpo de él ahí? ¿O dice, así como él estuvo, yo también estuve en mi vida pasada, muerto en mis delitos y pecados? No puede hacer nada ese viejo hombre. ¿Recuerdan lo que vimos en la cruz? Yo me identifico con él en esa vida que llevaba. Ha muerto por mis pecados. Así me identifico. Yo merecía morir. Muy bien. Ahora, él ha hecho algo ahí. Llevó mi pecado. Me identifico con él. Muy bien. Ahora, es puesto en una tumba. Me identifico con él. Este viejo Víctor ahora está colocado en una tumba donde no puede hacer nada, donde no debe hacer nada, donde no tiene poder para hacer nada. Me identifico así con él. Se identifica, hermana o hermano, con el que ese viejo hombre quedó crucificado en la cruz, quedó allá clavado en la cruz, o no lo ha entendido, o no ha podido creerlo. Hermano Víctor, es que, pues usted sabe, hermano, es que estamos en la carne y mientras, y vea, ahí en Romanos dice, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Mire, todos pecaron. Pero ¿qué dice el resto del versículo? ¿Usted está destituido de la gloria de Dios? No, entonces, ¿por qué crea esa mentira de Satanás? Ah, es que somos pecadores. Mire, por cuanto todos pecaron. Ese versículo es para personas que no han creído en Jesús. Están destituidos de la gloria, están separados de la gloria de Dios. No es para usted, hermana, hermano. Mi viejo hombre quedó crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Me identifico con él. Lo creo, realmente creo lo que su palabra me dice. O empiezo a sacar excusas para llevar adelante lo que a mí se me viene en gana, la mentira, el robo, el adulterio, el mal genio, el incumplimiento, lo que sea. Ese viejo hombre. Los creyentes han muerto espiritualmente a la ley como medio de vida. Vamos a Gálatas, en el capítulo 2. Hermanos, estos son los problemas por los cuales nosotros no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Hermana, hermano, no haga más fuerza para vivir una vida moral. Crea en el poder que Jesús le dio cuando resucitó. El siguiente punto. Yo no debo decir mentiras. No, yo no debo. No, es que un cristiano, ¿qué va a decir mentiras? Yo debo amar a mi esposa. ¿Por qué? Porque es que un cristiano debe amar a mi esposa, a su esposa. Yo debo respetar a mi marido porque es que eso así me manda la Biblia. No, esa no es la forma. Esa es la norma, pero no la forma.
Yo amo a mi esposa porque Cristo me amó de tal manera que me identifico con Él de tal forma que me amó que así quiero amar a mi esposa. Me identifico con Él, no la ley, no la norma. Hermanos, creo que tenemos un grave problema al seguir viviendo. Dice Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto con Cristo, si se han identificado con Cristo en la cruz, ¿por qué siguen en los preceptos como si vivieses en este mundo y someten a los preceptos como no manejes, no gustes, no toques, no, cuidado con tal cosa, cuidado con tal cosa? Hermanos, esa no es la idea, eso era lo que decía la ley. La ley decía, a tal hora se debe matar el cordero entre las 2 tardes. ¿Y qué había que hacer? Eso era lo que había que hacer. Nosotros decimos, a tal hora debemos ir a la cena del Señor. Hermanos, se nos volvió la religión, la forma de ir. Hermanos, así no es. Yo me he identificado con Cristo por amor a mi Señor, que Él murió por mis hermanos y quiere que ame a mis hermanos. Voy a recordarlo en la mesa. Y quiero decirles, hermanos, la mesa es para pecadores. La mesa no es para santos. Hermanos, porque si es para santos, hacemos todo el esfuerzo durante 6 días de portarnos bien, de no pecar, porque sí me considero santo y digno de ir a tomar del pan y de la copa. Así no es. Eso es lo que dice la ley. ¿Y qué decía? El que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si infringí en algún lado la ley, ¿me hago culpable de qué? De toda la ley. Pueda que usted se haya portado bien toda la semana en todo, pero en algún momento tuvo una garrotera con su marido, ya es culpable de la ley. Entonces, hermana y hermano, ya no es digna de venir a la mesa. Ya no es digno de venir a la mesa. Si fuera por la norma, Señor, yo soy un pecador o una pecadora y vengo a adorarte. Sí, te confieso mis pecados, Señor. Tú sabes, la embarré, hice esto, arreglé las cosas allá con mi hermano James, ya yo la arreglé, quiero venir. Señor, no he arreglado con mi hermano James la cosa. Yo puedo venir y sentarme, Señor, pero no voy a hacerlo. Voy a arreglar primero eso con él. Por amor a mi hermano, por respeto, por reverencia a ti. No es, tengo que arreglar las cosas con mi hermano James para que yo me pueda ir a la mesa del Señor el día domingo. No me he identificado con la obra del Señor Jesús, hermanos. Me sigo identificando con la ley, con la norma. El problema es que creemos que la ley solo era los 10 mandamientos. No, hay muchos más, 600 y tantos mandamientos habían para el pueblo de Israel. Si me identifico con Cristo, encontré la libertad para arreglar con mi hermano James, con mi hermana Luisa, con mi hermano Pedro, con mi hermano Juan, con mi hermana Pepita, los problemas. Ya arreglé y sigo. Eso fue lo que hizo mi Señor. Perdonó mis pecados y sigue conmigo. Así hago con mis hermanos y sigo. Ya el creyente quedó liberado. Ya el creyente, como Cristo, quedó colocado en la tumba, muerto. Así quedó ese viejo hombre. Ese viejo Víctor quedó, me identificó con Cristo allá en la tumba. Quedó el viejo Víctor. Ay, hermanos. Vamos a tomar unos minuticos para
tratar de acortar la película. Falta una parte de la película. ¿Cuál es? La resurrección. Hay muchos más versículos, pero vamos a ese último pedacito. Se levantó. ¿Qué sucedió ese día que se levantó? ¿Qué hicieron? Cantaron y ¿qué pasó después? Se acercaron, le dieron un abrazo, le dijeron algo. ¿Eh? Muy bien, alegría, alegría. Mire ya una nueva creyente, ¿no? Y bautizada. Hemos escuchado eso de muchos. Yo llevo tantos años y yo me bauticé. ¿Han escuchado eso? Oye, hermano, yo escucho. Hace poquito estaba predicando con un hombre de negocios y le estaba hablando el Señor. Dijo, sí, sí, y me bauticé hace mes y medio. Le dije, Señor, perdóneme, pero yo no sé si sea salvo o no por lo que vi. Pero hizo algo, se bautizó. Aquí me dice, de nuevo en Romanos capítulo 6, algo preciosísimo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte y bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó. ¿Ustedes conocen a alguien llamado Anastasio o Anastasia? ¿No? ¿Han escuchado ese nombre? Pues esa es la palabra resurrección en griego, anastasis. De ahí viene la palabra Anastasio o Anastasia, para que no se olviden. Literalmente es ponerse de pie. Eso significa anastasis. ¿Qué había pasado cuando nos identificamos? Estamos muertos ahí. ¿Ahora qué? Literalmente ¿qué? Nos ponemos de pie. Eso es lo que significa resurrección, ponerse de pie, levantarse. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Se levantó. ¿Recuerdan que me identifiqué con Él en el caminar, en la cruz, en la tumba? Ahora me identifico con Él ¿en qué? Al levantarme con Él. ¿Cómo se levantó Él? ¿Cómo fue ese levantamiento? Fue una madrugada, ¿cierto? ¿Parece que fue una madrugada o no? Muy bien. ¿La gente lo vio? No. ¿Pero empezó a ver cosas después de la resurrección? Sí. ¿Y qué empezaron a decir? María, Raboni, quieta. Todavía no, que no he subido a mi padre. Iban otros dos caminando a Emaús y se los encontró. Oigan, ¿ustedes qué hacen? No, es que teníamos un profeta, un hombre chévere ahí y murió, pero nos han asombrado unas mujeres que dicen que él resucitó. ¿Cómo así? Eran discípulos, habían estado con él, habían oído su palabra y no habían creído de que él resucitaría un día. No le habían creído, pero se los había dicho muchas veces. Hasta que estando sentados en la mesa, ¿qué dice? Cuando le dijeron, oiga, venga, no, oiga, ya muy tarde, usted sabe, eso aquí es tan peligroso aquí en Emaús como es Pereira por ahí a medianoche. Entonces, tranquilo, no se vaya, no se vaya. Se desapareció eso, ¿viste? Ahora sí, ardían nuestros corazones y se devolvieron de nuevo a hablar de que sí había resucitado. Y otros dijeron, sí, se le apareció a Pedro. Y otro decía, sí. Empezaron a verlo de diferentes formas. ¿Tus amigos te ven de diferentes formas? Esa que se levantó siendo la misma, esta jovencita, habla diferente, un respeto diferente, ya no me le puedo dirigir, hay algo en ella diferente. Así empezaron a verlo a él, se identificaron con él y pudieron verle hasta que se levantó completamente. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Juntamente con él nos resucitó.
juntamente con Él nos resucitó. Hermana y hermano, ese poder del Espíritu Santo, ese poder de Dios, cuando el Señor se levantó de la tumba, si usted se identificó con Él, exactamente es como si hubiese salido de esa tumba, de esa muerte, de ese lugar donde estaba el viejo hombre, se levanta ahora como uno diferente, como una diferente. Cuando empiezan a señalarle, esta ya no es la misma, este ya no es el mismo, ya no utiliza las mismas palabras. Oiga, ¿qué pasó? Yo ya no lo veo en garrotera con la esposa. Oiga, qué hombre de respetuoso ahora, allá, de responsable en su casa. Oiga, mire esta mujer que se la pasaba enchismeando y todo, ahora es impresionante, vea cómo es tan agradable hablar con ella. Mire estos jóvenes, vean ahora, no se roban las preguntas para ir y pasar en el colegio diciendo mentiras. Algo nuevo pasó. Pues eso es lo que dice, queridos hermanos, en Romanos capítulo 6, donde estamos leyendo en el resto del versículo. Para gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En novedad de vida, dice la Escritura. Y esa palabra nueva, novedad, es una palabra griega que significa de aquello que no es acostumbrado. No es que es algo nuevo en el tiempo, sino aquello que no es acostumbrado. Yo conozco un hombre que desde que conoció a su Señor Jesús hace muchos años, de 3 palabras que hablaba, 2.5 eran groserías, vulgaridades. Después de que conoció al Señor, no ha podido volver a decir una sola. Le dicen, ¿pero a usted qué le dijeron? Repite lo que le dijeron, pero nunca volvió a salir de su corazón ninguna grosería. Y ahí ese hombre se empezó a dar cuenta de que algo cambió, de que había una novedad de vida. Y cuando está reunido con personas, nadie dice groserías porque nunca le han escuchado decir una grosería. Y si dicen algo, dice, ay, perdón, perdón, porque infunde respeto. Sin decir nada, sin decir yo soy cristiano. No, hay algo allí, hay una novedad de vida. Perdón, hermanos, había pasado y no pude terminar en la novedad de vida. ¿Has aprendido qué es bautismo? Hermano, ¿ha aprendido o hemos entendido qué es el bautismo? O al menos el Señor hoy nos ha abierto un poco más la mente al saber realmente qué fue lo que sucedió cuando nos identificamos con el Señor Jesús. Cuando levantamos nuestra voz, nuestro corazón y aquella noche le dijimos o aquel día, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Eres mi Salvador. ¿Te identificas con tu Salvador? Hermana y hermano, vivamos como Él si nos identificamos como Él. Eso es estar bautizados por Él, por su Espíritu. La identificación, no la costumbre, no la forma. Hermanos, el Señor nos garantiza que si eso lo hacemos, Él garantiza que va a haber novedad de vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Padre, te damos muchas gracias por la bendita persona de tu Hijo. Te confesamos más bien nuestros pecados que no hemos indagado más de su gloriosa persona. Por nuestra pereza, por nuestras carreras, por nuestros anhelos en esta vida, hemos perdido tanto tiempo de saber más de nuestro Salvador. Con respeto, con reverencia, te rogamos que nos ayudes a entender cada día más, pero sobre todo, identificarnos con Él y vivir para Él.
En tu santo Hijo así te lo rogamos. Amén.